Buenas tardes. Bueno, ya la participación de las compañeras ha sido bastante clarificadora en el sentido de dar elementos de cómo se está moviendo o cómo va avanzando el proceso de privatización en la educación, en este caso a nivel medio, superior y superior. Y bueno, nosotros como parte de una organización política en la universidad, como parte del momento que se está viviendo dentro de la universidad, en donde el tema del financiamiento está volviendo a ponerse en la mesa de la mano del tema de la necesaria democratización de nuestra universidad. Hoy vemos preocupante, bueno, ya lo veíamos desde hace varios años, que se viene gestando un problema fuerte en esto último que decía la profesora, que es el abandono del Estado a las instituciones de educación superior y en general creo que a todo el sistema educativo, ¿no? La desregulación de las funciones del Estado con respecto a estas instituciones y bueno, el traspaso de las responsabilidades a terceros, en este caso a los estados, a los municipios o en el peor de los casos en básica a los padres de familia, a quienes llevan a sus hijos a la escuela. Creemos que es preocupante en el sentido de que no solo es el abandono del Estado en términos económicos en cuanto al financiamiento, ya que por lo menos algo que es constante en más de 10 universidades en el país es que el financiamiento de las universidades está por debajo de la media, ni siquiera de lo que recomiendan estas instituciones como la OCDE y la UNESCO, ¿no? Que recomiendan el 2.40% del PIB nacional para educación, para inversión, ciencia, tecnología e innovación, y ni siquiera se llega en México al 1%, y ocupa los tres rubros que acabo de mencionar. Ahora que en la universidad se plantea en las asambleas el incremento del 8% del PIB nacional a educación superior, incluso eso rebasa las expectativas de lo que incluso el mismo gobierno se está planteando, ¿no? Y que es importante recuperar con lo que pensaba al inicio, que era la necesidad de democratizar la universidad, porque por lo menos las movilizaciones y las manifestaciones que últimamente hemos visto en la universidad, si bien tienen un panorama, tienen una lectura a veces muy local, se engarzan en la lectura nacional que creo que tendríamos que empezar a tornar, por lo menos ahora sí desde una perspectiva estudiantil, ¿no? Engarzar esta lucha por el presupuesto y la democratización hacia la vinculación con las luchas de los trabajadores, los académicos, en las diferentes universidades, no solo en una. Hay bueno, por lo menos de lo que hemos estado revisando, de los adeudos que hay o persisten en las universidades como la de Zacatecas, como la de Morelos, como la de Durango y otras tantas que están en medio del problema, es que los adeudos con las instituciones de seguridad social y el SAT son parte también de la asfixia económica que están teniendo estas universidades y por las cuales se han desatado manifestaciones de los sindicatos y de trabajadores en general en todos estos procesos. Nosotros como estudiantes pues veíamos varias situaciones con respecto a los actores que se están moviendo en esta coyuntura, no a partir de este año, sino a partir de años anteriores, ¿no? La NUYES desde el 2016 viene planteando la propuesta de la reforma estructural a la educación superior. En 2016 venía fuerte con el Senado y la SEP tratando de imponerla, sin embargo no prosperó porque se atravesó una coyuntura política, ¿no? No pudieron imponer tal reforma. Sin embargo, los mecanismos con los que iba planteada la reforma sí avanzaron. La SEP lanza el año pasado el documento de retos de la educación superior en México 2018, que prácticamente es recuperar planteamientos que la NUYES ya había planteado en las discusiones con el Senado, y en donde ubicaban 7 elementos en donde se encontraba la vulnerabilidad económica con respecto a la impunidad, a la corrupción, y parte de lo que comentaban las compañeras hace un momento, ¿no? que tiene que ver con puntos que para ellos son esenciales, como la evaluación de los docentes, como la puesta en práctica de mecanismos que claramente son elementos de mercantilización de la educación en las universidades,
que es la desregulación de las funciones esenciales de la universidad y del Estado con respecto a ellas. Y en ese mismo sentido se vuelve una tarea importante en la discusión de los estudiantes comenzar por exigir el cumplimiento del financiamiento mínimo que tendrían que tener las universidades para este momento, ¿no? O por lo menos para lo que se plantea como mínimo, no conformarse con lo que se tiene. Ante el cambio de gobierno, que también presenta un reto, me parece que fundamental para los estudiantes, cómo vamos a recibir el cambio de gobierno, más allá de la pugna, ya sea con Andrés Manuel o con el modelo de nación, si nos convence o no, que tiene que ver con cuál es nuestra participación como estudiantes, como sector dentro de la lucha del sector educativo por el financiamiento y asegurar el que no se pierdan, el que no decaigan las universidades públicas en el marco de esta asfixia financiera. Con respecto a eso, también algunas de las cuestiones que hemos visto en las asambleas que se plantean son la intersección de las luchas de los sectores dentro de las instituciones de educación superior por el aumento del presupuesto a las universidades y a la educación superior en general y la necesidad de democratizar la universidad para hacer efectiva la transparencia y rendición de cuentas. En el mismo sentido, la democratización es un punto pilar para poder garantizar que el presupuesto, las decisiones del presupuesto y el uso que se hace con ellos tenga una participación o por lo menos una opinión directa de los estudiantes con respecto a elementos básicos como son el ingreso, la permanencia y el egreso, que son elementos que están siendo discutidos en este momento. Tal vez llegamos tarde a la discusión y en medio de la transición del gobierno, pero creo que es importante poner el dedo en el renglón sobre este punto, ya que el tema la preocupación que teníamos sobre la asfixia financiera a diferentes universidades y el problema interno que se vive en la universidad también con los profesores que son parte de los que iniciaron el movimiento en la universidad, por lo menos en esta coyuntura, tiene que ver con los problemas de transparencia y rendición de cuentas del presupuesto universitario. Y bueno, es un poco de lo que nosotros planteábamos. Yo no me extenderé más. En todo caso, lo que planteábamos desde la perspectiva estudiantil es para dónde empezar a caminar en el marco de esta coyuntura, no solo interno en la universidad, en el marco del proceso de transición del gobierno priista a esta nueva óptica de ver el movimiento social, el movimiento estudiantil, al nuevo gobierno que viene con Andrés Manuel.